Masterclass Renacer para Emprender. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Quiero comenzar con una idea que puede cambiar la forma en que ves tu vida y tu emprendimiento. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, aunque trabajen muy duro. Fracasan por falta de claridad. Personas con ideas, con energía, con ganas de salir adelante, pero que aún así sienten que no logran los resultados que anhelan o desean. Tal vez alguna vez te has sentido así, trabajando mucho, esforzándote, buscando más información, más cursos, más estrategias, y aún así sientes que algo todavía no termina de encajar. Y con el tiempo comenzamos a descubrir algo muy importante. El verdadero cambio no empieza afuera, empieza cuando miramos hacia adentro. Cuando descubro mis fortalezas, puedo usarlas con intención. Cuando acepto mis limitaciones, puedo transformarlas. Cuando identifico mis oportunidades, aparecen caminos que antes no veía. Y cuando anticipo mis riesgos, dejo de repetir los mismos errores. Por eso estamos aquí. Bienvenido a Renacer para Emprender. Dentro de ti existe más potencial del que hoy estás utilizando. Este masterclass es una oportunidad para descubrirlo, ordenarlo y dirigirlo con intención. ¿Estás listo para mirar hacia adentro? Si entraste a este webinar es porque sabes que puedes estar en un nivel mucho más alto. Y quiero ser muy claro contigo, desde el inicio. Hoy no vamos a hablar de motivarte ni motivación. Vamos a hablar de claridad. Porque la mayoría no falla por el mercado ni por la falta de talento. Falla por falta de diagnóstico. Y cuando hay diagnóstico, la ejecución cambia. Comencemos. Si aquí hay más de 100 emprendedores en esta sala, 90 no van a lograr resultados sostenibles. Y la mayoría no lo sabe. No por falta de talento, no por falta de esfuerzo, sino por falta de claridad estructural. El mercado latino mueve más de 1.5 trillones de dólares. Oportunidad hay. Lo que falta es diagnóstico. Durante años trabajé en tecnología, consultoría, transformación personal y empresarial. Y aprendí algo que cambió mi perspectiva. El problema nunca es el mercado, es la falta de autoconocimiento aplicado a la estrategia. Fíjate bien, falta de autoconocimiento aplicado a la estrategia. Pero déjame llevarte a algo más personal. Hubo un momento en mi vida donde desde afuera parecía exitoso. Todo eran resultados, reconocimiento, proyectos, y por dentro estaba totalmente desordenado. Una cara por fuera y la procesión por dentro. Decisiones aceleradas también tenía, estrés acumulado, falta de enfoque, y entendí algo que marcó un antes y un después. Si no me conozco por dentro, no puedo liderar hacia afuera, y eso nos pasa a todos. De esa necesidad nació el método FLOR, no como teoría, como sistema. Un modelo para identificar fortalezas reales que generan ventajas competitivas, lo que se llama la ventaja injusta también. Limitaciones invisibles que sabotean nuestras decisiones por miedo, por apegos, por dependencia. Oportunidades alineadas al mercado, porque es vital en ese momento identificar tu verdadero potencial y cómo desarrollarlo. Y riesgos que deben anticiparse estratégicamente. Eso me permitió ver con mayor claridad que cuando hay claridad, la ejecución cambia. Hoy no vamos a hablar de motivación ni de estímulo, vamos a hablar de diagnóstico, vamos a hablar de las 5 barreras invisibles que están frenando ese 90%. Si estás dispuesto a mirarte con honestidad y el compromiso lo tienes presente, lo que vas a descubrir hoy puede cambiar su forma de emprender. Porque el crecimiento no comienza cuando trabajas más, ni duro, ni 12 horas, 15 horas diarias. Comienza cuando te entiendes mejor. Comencemos. Ahora te voy a mostrar por qué esto no es teoría. Hay dinero, hay mercado, y aún así hay una brecha gigante. El problema no es afuera, es interno. Y se nota en la ejecución, en los resultados que tú tienes actualmente. Voy a mostrarte algo que incomoda. Fíjate bien, el 78% de los emprendedores latinos
aquí en los Estados Unidos enfrenta barreras de mentalidad. No es falta de mercado, hay un enorme mercado. No es falta de oportunidades, hay infinitas oportunidades. Es mentalidad. Hoy el mercado latino genera aproximadamente 570 mil millones de ingresos actuales. Pero existe una brecha de 1.47 trillones de dólares que no se está desbloqueando. ¿Lo ves? El dinero está ahí, la oportunidad está ahí, pero no se activa. ¿Por qué? Porque talento y trabajo duro no son suficientes. Muchos creen que necesitan más esfuerzo, más horas, más estrategia, más cursos, más teoría. Pero la verdad, y la verdadera verdad, es la brecha que no está afuera, está adentro. Tu negocio es un reflejo de tu vida interior, obsérvate. Si hay desorden interno, hay decisiones desordenadas y te hacen reaccionar. Si hay miedo, hay postergación. Y si hay inseguridad, hay inconsistencia. Y el mercado no premia intención, premia ejecución clara. La pregunta no es cuánto estás trabajando, la pregunta es desde qué nivel de claridad estás tomando decisiones. Porque cuando desbloqueas tu mentalidad, no solo mejoras ingresos, desbloqueas tu potencial. Y eso es lo que te voy a compartir a través del método Flor. Viene a hacer, no a enseñarte a trabajar más, sino a ayudarte a identificar qué te está frenando invisiblemente, que no te das cuenta. Porque cuando se elimina la barrera interna, la brecha externa se reduce. El verdadero límite de tu negocio no es el mercado, es el nivel de conciencia desde el cual operas. Hasta aquí hablamos del contexto, ahora lo aterrizamos a ti, porque esta brecha se expresa en patrones internos y casi nadie los identifica a tiempo. Te voy a mostrar las 5 barreras invisibles. Las 5 barreras invisibles, versión integral premium. Ahora vamos a hacerlo personal. Hasta ahora hemos hablado de estadísticas, de trillones, de brechas económicas, pero aquí hablamos de ti. Porque la brecha de 1.047 trillones no es financiera, es mental y se manifiesta en 5 barreras invisibles, no visibles en tu contabilidad, pero sí visibles en tus decisiones. Vamos una por una. La primera, síndrome del impostor. No es falta de talento, es duda interna. Te comparas, te minimizas, logras cosas, pero sientes que no son suficientes. Subes un precio y lo bajas por inseguridad. Te felicitan y tú piensas, fue suerte. Y cada vez que vas a crecer, una voz interna susurra. Y si descubren que no soy tan bueno, el mercado no detecta tu potencial, detecta tu seguridad. Número 2, mentalidad de escasez. No hay suficiente, no para todo, no para mí. Cobras menos de lo que vales. Aceptas clientes que no respetan tu tiempo. Dices sí cuando deberías decir no. Trabajas mucho, pero desde el miedo. Y el miedo nunca construye expansión, construye supervivencia. Y sobrevivir no es emprender. Miedo al fracaso. No fallas porque no seas capaz. Fallas porque no intentas en grande. Postergas muchas decisiones, retrasas el lanzamiento y esperas el momento perfecto que nunca existe, por cierto, y nunca llega. Porque el perfeccionismo no es excelencia, es miedo disfrazado. El 90% no fracasa por equivocarse, fracasa por no decidir. El cuarto, conflicto cultural. Esta es más profunda. Intentas encajar, suavizas tu acento, escondes tu identidad, dudas si ser latino es ventaja o desventaja. Quieres sonar diferente, parecer diferente, cuando tu verdadera ventaja competitiva está en tu historia. Tu cultura no es obstáculo, es diferenciación. Pero si dudas de quién eres, el mercado también dudará. Quinto, falta de estructura. Esta es la más peligrosa, porque parece productividad. Te mueves todo el día, respondes mensajes, tomas reuniones, publicas contenido, pero al final del mes no avanzaste proporcionalmente. Actividad no es progreso, movimiento no es dirección, y sin estructura
la energía se dispersa. Ahora escucha con honestidad. La pregunta no es si tienes alguna de estas barreras. La pregunta es, ¿cuál están dirigiendo tu negocio ahora mismo? Porque si no identificas el enemigo interno, seguirás luchando contra el mercado, cuando el verdadero bloqueo está dentro. Y el mercado no cambia cuando tú trabajas más, cambia cuando tú operas desde el nivel superior de conciencia. Por eso existe el método FLOR, no para motivarte, es para diagnosticarte, porque cuando identificas las barreras, recuperas el control. Y cuando recuperas el control, la brecha comienza a cerrarse. Y antes de que pienses, esto le pasa a otro, déjame contarte por qué yo puedo hablarte de esto sin romantizarlo. Porque yo lo viví y lo pagué caro. Yo no te cuento esto para impresionarte, te lo cuento para prevenirte. Porque el colapso no empieza en el hospital, empieza mucho antes. Empieza cuando normalizas el estrés, cuando justificas el agotamiento, cuando dices después descanso, cuando te repites yo puedo con todo. En mi caso, el deterioro comenzó silenciosamente. Era adicto a la nicotina, fumaba 3 cajas de cigarro, tosía muy mal. A las 11 de la mañana ya me estaba tomando un whisky. Tenía un vacío de alcohol, una necesidad de tomar alcohol. Comía pésimo, muy mal. Tampoco hacía ejercicio. Pasaba más de 12 horas o más diarias pegado a una computadora. Yo creía que era un compromiso alto, pero en realidad era una total desconexión conmigo mismo. Desconexión con mi cuerpo, desconexión con mis emociones, desconexión con mi equilibrio. Y poco a poco mi energía comenzó a bajar que ya tenía dificultades para caminar. Primero fue cansancio, luego fue irritabilidad, luego enfermedades recurrentes. Tuve un problema de un principio de efisema, tuve una situación de una úlcera en el estómago, tuve problemas en el hígado por mucho mareo, hasta que mi sistema inmunológico colapsó. Y cuando el sistema inmunológico se debilita, tu cuerpo pierde capacidad de defenderse. Y cuando tu cuerpo pierde defensa, tu vida pierde equilibrio. Mi hospitalización no fue un accidente, fue acumulación de estrés, de hábitos tóxicos, de decisiones tomadas desde presión y no desde la claridad. No estaba visible en mis ingresos, no estaba visible en mi agenda, pero estaba presente en cada decisión que tomaba. Con los años entendí algo poderoso. Las mismas barreras que debilitan tu mentalidad terminan debilitando tu cuerpo. El síndrome del impostor te mantiene en tensión constante. La escasez te mantiene en modo de supervivencia. El miedo al fracaso te paraliza y eleva el nivel de estrés. El conflicto cultural genera lucha interna y la falta de estructura produce agotamiento crónico. Y el estrés sostenido debilita el sistema inmunológico. El colapso físico fue solo la consecuencia visible. La causa era invisible. Si yo hubiera identificado esas barreras a tiempo, no habría tenido que aprender en una cama del hospital. Y tú no tienes que aprender desde el dolor. Puedes aprender desde la conciencia. Porque antes del colapso físico siempre hay señales invisibles. Y esas señales tienen nombre. Hoy vamos a mirarlas de frente, las 5 barreras invisibles. De esa experiencia nació un sistema, no una idea bonita, un método para diagnosticar con precisión qué te acelera y qué te frena. Te presento FLOR. De ese colapso nació algo que no existía antes, FLOR. Y quiero que entiendas algo muy claro. FLOR no es motivación. No es energía, no es frases bonitas, no es entusiasmo pasajero, es diagnóstico. Porque el problema del emprendedor no es falta de acción, es falta de dirección. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto. Y para hacer lo correcto, primero tienes que ver con claridad. Este es el sistema de 8 pétalos. Fortalezas internas y externas, limitaciones internas y externas, oportunidades internas y externas, riesgo interno y externo. ¿Por qué 8? Porque la vida no es simple, porque tu negocio no es lineal,
porque lo que te afecta no siempre viene de afuera y lo que te limita no siempre viene de adentro. La fortaleza correcta, porque si no sabes cuál es tu verdadera ventaja injusta, oye bien, ventaja injusta, pierdes años intentando ser bueno en todo, te dispersas, te comparas, te agotas. La limitación correcta, porque no todas tus debilidades se frenan igual, pero hay una sola que está saboteando tus resultados. Y mientras no la reconozcas, seguirás culpando al mercado. La oportunidad correcta, no todas las oportunidades son para ti. Algunas te distraen, otras te multiplican. La madurez estratégica es saber diferenciar. Y el riesgo correcto, porque no todos los riesgos te destruyen, pero hay uno que si no le ves, si no le prestas atención, puede tumbar años de trabajo. La mayoría dispara en todas las direcciones. Más marketing, más ideas, más plataformas, más intentos, actividad, pero sin diagnóstico. Lo que realmente crecen apunta a un solo bloque crítico. Y cuando corriges ese bloque, todo lo demás se alinea. Yo lo colapsé por falta de talento, colapsé por falta de autodiagnóstico. Mi sistema inmunológico se debilitó porque mi estructura interna estaba debilitada. Mi cuerpo reflejó lo que mi mente estaba ignorando. Y eso es la frase que quiero que te lleves hoy. Lo que no se reconoce no se puede transformar. Si no reconoces tu barrera, no puedes cambiarla. Si no reconoces tu ventaja real, no puedes explotarla. Si no conoces tu riesgo, no puedes prevenirlo. El cuerpo habla muchas más veces que lo que piensa. Escucha tu cuerpo. Escucha que el cuerpo maneja un mensaje que es placer o dolor. Flor no te da motivación, te da claridad, te da conciencia, te da energía o regresa tu energía. La confianza regresa, la dirección aparece. Y eso es lo que cambia la vida de un emprendedor. No más esfuerzo, más precisión. La pregunta no es si necesitas trabajar más. La pregunta es, ¿estás listo para mirarte con método? Para que veas cómo funciona en la vida real, te cuento, María, porque a veces no necesitas más habilidades. Necesitas ver tu fortaleza real y usarla estratégicamente. El poder de reconocer tu fortaleza. Pudiéramos decir la ventaja injusta también, ¿no? Déjame mostrarte algo real, que no es teoría. María, cuando la conocí, decía algo que escucho todos los días. Yo solo soy una limpiadora, así como hay muchas personas que se desvalorizan, ¿no? Limpiaba casas por $15 la hora. Trabajaba 60 horas a la semana, cansada, agotada, pero su verdadero problema no era el ingreso, era el diálogo interno que ella tenía, el síndrome del impostor. No soy suficiente. Ahora observa esto. Cuando hicimos su diagnóstico Flor, no encontramos debilidad, encontramos fortaleza mal utilizada. Disciplina extrema, atención al detalle, integridad absoluta, capacidad natural para construir relaciones. Red de clientes leales, pero ella no lo veía, porque cuando no reconoces tu fortaleza, la regalas. Activamos su fortaleza. No cambió de talento, cambió de enfoque. Dejó de verse como una empleada y empezó a moverse y a verse como dueña de un proceso. Estandarizó el servicio e entrenó a otras personas. Organizó estructuras, subió precios estratégicamente. Hoy factura más de $500,000 al año con 15 empleados. Pero escucha esto con atención. Lo que cambió no fue el mercado, fue su percepción. Y cuando cambias percepción con un diagnóstico, cambias la dirección. María no necesitaba trabajar más, necesitaba reconocer lo que ya tenía. Y aquí viene lo importante para ti. Tu crecimiento no empieza cuando aprendes algo nuevo, empieza cuando reconoces lo que ya eres. La mayoría está buscando habilidades extremas, cuando su mayor ventaja es interna. Pero ¿cómo no lo reconocen? Siguen modo de supervivencia. Recuerda esto, lo que no se reconoce no se puede transformar. María reconoció, activó, estructuró, creció.
La pregunta no es si tienes potencial. La pregunta es, ¿lo estás viendo? Porque si no lo ves, lo estás dejando en el suelo y alguien más lo va a capitalizar. Ahora el otro lado, cuando el problema no es talento, sino dispersión. Por ejemplo, Jorge tenía capacidad de sobra, pero una limitación que estaba dirigiendo su negocio. El poder de reconocer su limitación. Ahora es demostrarte el otro lado, porque no todo es activar fortaleza. A veces el crecimiento empieza cuando reconoces tus limitaciones. Jorge, brillante, inteligente, capaz, pero atrapado en algo muy común. Eso se llama el síndrome del objeto brillante. 10 proyectos iniciados, 0 terminados. Siempre emocionado con la siguiente idea. Siempre convencido de que esta vez sí, pero cada nuevo intento le quitaba energía al anterior. Resultado, agotamiento, dispersión, mentalidad de escasez. Debo hacerlo todo. Y esa frase parecía ambición, pero es inseguridad disfrazada. Cuando hicimos su flor, no trabajamos su marketing, no trabajamos su talento, trabajamos su limitación principal, la incapacidad de priorizar. Y aquí está la parte incómoda. No le pedí que hiciera más, le pedí que hiciera menos. Eligió una sola consultoría. Aprendió a decir no, no a proyectos secundarios, no a distracciones, no a oportunidades que no estaban alineadas. Y así, en 90 días, triplicó su ingreso a $15,000 al mes. No por trabajar más, por enfocarse mejor. La mayoría quiere multiplicar ingresos, pero no quiere reducir distracciones. Quiere crecer, pero no quiere incomodarse. Quiere claridad, pero no quiere renunciar. Jorge no necesitaba más talento, necesitaba foco. Y el foco comienza cuando reconoces tu limitación, sin defenderla. Oye bien, sin defenderla. Recuerda esto, las fortalezas te hacen crecer, pero las limitaciones mal gestionadas te fragmentan. La pregunta no es cuántos proyectos tienes, la pregunta es cuáles están realmente alineados con tu ventaja real. Porque si tú no eliges, tu expresión elegirá por ti. Y ahora una barrera que casi nadie admite en voz alta, identidad. Ana pensaba que su acento lo hacía menos profesional y ahí estaba exactamente su oportunidad. El poder de ver tu oportunidad donde antes veías vergüenza. Ahora déjame mostrarte algo aún más profundo. Ana tenía un problema que no era de talento, no era de disciplina, no era de enfoque, era de identidad. Decía algo que he escuchado cientos de veces. Mi acento me hace menos profesional. Ocultaba su identidad latina. Intentaba sonar diferente, más neutral, más americana. Creía que su acento era debilidad, que su cultura era obstáculos. Eso no es falta de habilidad, es conflicto cultural. Y el conflicto cultural no solo limita en ingresos, limita expresión, limita autenticidad, limita expansión. Cuando hicimos su diagnóstico Flor, no trabajamos inseguridad, trabajamos oportunidad. Le mostré algo que ella no veía. Su storytelling auténtico era poderoso, el mercado bicultural era enorme y su bilingüismo no era defecto, era superpoder. Dejó de intentar encajar y empezó a liderar desde quien era. Habló con su acento, contó su historia real. Se dirigió a una audiencia que se veía reflejada en ella. Resultado, de 500 seguidores pasó a 50,000 en apenas 6 meses. No cambió su voz, cambió su percepción. El conflicto cultural no te frena porque seas latino. Te frena cuando dudas de serlo y cuando dudas de tu identidad. El mercado lo siente. Recuerda esto, lo que escondes por vergüenza puede ser exactamente lo que te hace diferente. Ana no necesitaba transformarse en alguien más, necesitaba reconocerse y cuando se reconoció, creció. Crecimiento sin gestión de riesgo es frágil.
Roberto ganaba bien, pero había una bomba de tiempo escondida. Allí es donde Flor se vuelve estrategia, no inspiración. Anticipar no es tener miedo, es tener sabiduría. Ahora déjame mostrarte el lado que muchos evitan, el riesgo. Porque crecimiento sin gestión de riesgo es ingenuidad. Roberto tenía una agenda exitosa, $30,000 al mes. Desde afuera, estabilidad. Desde afuera, éxito. Pero había algo que no se veía. El 80% de sus ingresos venía de un solo cliente. Cuando lo confronté, su respuesta fue la más común. Es un cliente estable. Y eso no era estabilidad, era dependencia disfrazada. Cuando hicimos su diagnóstico Flor, no trabajamos motivación, no trabajamos riesgo, identificamos el peligro oculto y diseñamos un plan de diversificación a 90 días. 4 nuevos clientes, no por miedo, sino por estrategia. Mes 4. El cliente principal cerró operaciones. Crisis real. Pero Roberto no colapsó porque ya había anticipado, previsto y sobrevivió. Otros con el mismo nivel de ingresos quebraron. Escucha esto con atención. Anticipar no es ser negativo, es ser inteligente. El riesgo no te destruye cuando lo ves, te destruye cuando lo niegas. La mayoría se enfoca en crecer. A veces tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C, pero pocos se enfocan en proteger y el verdadero liderazgo empresarial combina ambos. Roberto no creció más rápido, creció más sólido y la solidez es lo que permite escalar sin colapsar. Ahora, une los 4 casos, observa algo. María creció cuando activó su fortaleza. Jorge creció cuando corrigió su limitación. Ana creció cuando reconoció su oportunidad. Roberto creció cuando anticipó su riesgo. 4 personas, 4 diagnósticos distintos, un mismo sistema. Flor. Flor no es una receta, es un espejo estratégico y cada uno necesita algo diferente. El problema es que la mayoría no sabe que debe trabajar primero y cuando trabajas lo incorrecto te frustras. Pero cuando trabajas el bloque crítico, todo se alinea. La pregunta no es si tienes potencial. La pregunta es, ¿sabes cuál pétalo necesitas activar ahora? ¿Ves el patrón? No es que uno trabaje más, es que cada uno corrigió el bloque correcto. Ahora te muestro cómo los pétalos se conectan para crear coherencia. Cómo los 4 pétalos trabajan juntos. Integración completa. Es una versión de impacto. Ahora quiero que entiendas algo que cambia todo. Tu negocio no es una estrategia, es un reflejo. Refleja cómo piensas, refleja cómo decides, refleja cómo manejas el miedo, refleja cómo gestionas el riesgo, refleja cómo te valoras. Cuando yo colapsé en 1983, mi negocio estaba creciendo, pero mi interior estaba fragmentado. Y cuando el interior se fragmenta, el exterior eventualmente colapsa. Por eso los 4 pétalos no trabajan separados, trabajan integrados. Cuando alineas los 4, desaparece el impostor, porque sabes exactamente cuál es tu fortaleza real. Ya no te comparas, ya no te minimizas, te posicionas. Se rompe la escasez porque entiendes dónde está tu ventaja injusta. Ya no aceptas cualquier cliente. Ya no trabajas desde el miedo, trabajas desde el valor. El miedo se convierte en un plan, porque ahora tienes estructura. No lo niegas, lo analizas. Y cuando analizas, decides mejor. El conflicto te convierte en ventaja, porque ya no intentas encajar, lideras desde tu identidad. Tu acento ya no te da vergüenza, es diferenciación. María activó su fortaleza, Jorge corrigió su limitación, Ana vio su oportunidad, Roberto anticipó su riesgo. 4 historias, un mismo principio. Cuando el diagnóstico es correcto, la transformación es inevitable. Y esto no es nuevo, no nació ayer.
no es una tendencia, no es moda. Nació de una cama de hospital, nació de entender que el éxito sin autoconocimiento es frágil. Tu negocio no crecerá más allá de tu autoconocimiento. Puedes invertir en marketing, puedes contratar equipos, puedes hacer más productos, pero si tu interior no está alineado, tu crecimiento será inestable. El 90% trabaja en el exterior, el 10% trabaja primero en el interior y por eso el 10% escala con solidez. La pregunta no es si necesitas crecer, la pregunta es, ¿estás dispuesto a integrarte? Porque cuando integras Flor, no solo crece tu negocio, creces tú también. Y cuando tú te creces, o tú creces, todo cambia. Y para que quede claro, esto no se sostiene con carisma, se sostiene por evidencia. Este sistema ya se probó en miles de personas y en empresas grandes. Te muestro por qué eso importa. Antes de terminar, quiero mostrarte algo importante. Esto no nació ayer, no es una moda, no es una tendencia digital. Son más de 30 años de experiencia, más de 100.000 personas transformadas, más de 100 empresas multinacionales impactadas. No solo emprendedores, equipos ejecutivos, líderes corporativos, organizaciones completas, empresas como AWS, Hilton, Sony. No contrataron motivación, contrataron estructura, contrataron claridad, contrataron diagnóstico. Cuando Antonio de AWS dice que transformó su liderazgo, no está hablando de energía, está hablando de coherencia. Cuando Judith de Hilton dice que su identidad cultural se convirtió en superpoder, eso no es autoestima superficial, es una ventaja estratégica. Cuando Ana Carolina de Sony habla de liderar proyectos millonarios, eso es foco. Lo que hoy te estoy presentando ha sido probado en contextos pequeños y grandes, en emprendedores individuales y en empresas globales. Porque el principio es el mismo. Tu negocio no crecerá más allá de tu autoconocimiento. Tu liderazgo no crecerá más allá de tu claridad. Tu impacto no crecerá más allá de tu integración. Esto no es una promesa, es un sistema validado y ahora la decisión vuelve a ti. Puedes seguir intentando o puedes aplicar un método que ya ha funcionado. Ok, ya viste el diagnóstico. Ahora viene lo que la mayoría nunca hace: convertir claridad en ejecución. Te voy a mostrar cómo se ve un plan real de 90 días con foco quirúrgico. El mapa del GPS en ejecución, de la claridad a la acción. Ahora quiero que lo imagines conmigo. Imagina que hoy trabajáramos juntos. No empezaríamos con 20 metas. No empezaríamos con más tareas. No empezaríamos con más ruido. Empezaríamos con claridad. Porque sin claridad, cualquier esfuerzo es dispersión. Elegiríamos una sola fortaleza para multiplicar. No todas tus fortalezas generan ingresos. No todas aceleran resultados. Pero hay una que si la enfocas puedes cambiar tu velocidad. La convertiríamos en tu foco X10. Después elegiríamos una limitación crítica para transformar. No todas tus debilidades o limitaciones importan, pero hay una sola que está drenando tu energía, tu confianza o tus ingresos. Y mientras no la enfrentes, seguirás trabajando con freno de mano. Luego identificaremos una oportunidad inmediata. No una idea bonita, no una tendencia, una oportunidad concreta, accionable, medible, rentable, algo que puedas ejecutar esta semana. Y detectaríamos un riesgo real, porque hay un error que si no ves hoy puede costarte un año. Y anticipar no es tener miedo, es tener sabiduría. Y con solo esos 4 elementos construyamos 90 días quirúrgicos. No dispersión, no improvisación, no multitarea. Una dirección clara, un plan ejecutable, un calendario definido. Flor te da el qué y el por qué.
El GPS te da el cómo y el cuándo. Sin diagnóstico no hay dirección. Sin acción no hay resultados. La mayoría no fracasa por falta de capacidad. Fracasa por falta de foco. Y 90 días con foco cambian trayectoria. No semanas, no motivación temporal, trayectorias. Un mapa sin acción es solo un dibujo bonito. Pero un mapa con ejecución disciplinada es transformación real. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿estás listo para recorrer el camino? En este punto hay una sola línea divisoria. Hay gente que se inspira y vuelve a lo mismo. Y hay gente que toma una decisión. Aquí es donde se separa el 90% del 10%. La decisión. Ahora voy a ser completamente claro. En este momento hay dos tipos de personas en este webinar. Los que dicen, interesante, toman nota, asienten, se inspiran y mañana vuelven exactamente a lo mismo. Mismo ritmo, mismas excusas elegantes, mismo resultado. Y están los otros, más lentos, los que dicen, ya entendí que solo no estoy avanzando lo suficiente, porque información no es el problema. Ejecución con estructura sí lo es. Intentarlo solo es más barato, pero es más lento. Y lo lento termina costando más. Cuesta tiempo, cuesta oportunidades, cuesta energía, cuesta confianza. Y si algo he aprendido en más de 30 años trabajando con líderes y emprendedores, es que el talento sin dirección se agota, la motivación sin estructura se dispersa y la intención sin método se diluye. La pregunta no es si puedo hacerlo solo, la pregunta es ¿cuánto tiempo más estoy dispuesto a avanzar? Porque la vida no te cobra por intentar, te cobra por postergar. Camino 1. Gratis, no pagas nada, sin guía, sin estructura, con riesgo alto de abandono. Camino 2. Claridad absoluta, plan concreto, accountability real, resultados medibles en 90 días. No se trata de capacidad, se trata de decisión. Y hoy la decisión es tuya. Si lo que quieres es estructura y competencia, no motivación, esto es lo que construimos. Te voy a mostrar exactamente qué incluye, para quién es y cómo funciona. Escúchame con atención. El talento no te está frenando. La falta de estructura sí. El 90% intenta, el 10% desarrolla competencia. El 10% ejecuta con sistema. La diferencia no es capacidad, es claridad. Un emprendedor exitoso no depende de motivación. Desarrolla competencia. Competencia para decidir con foco. Competencia para priorizar. Competencia para decir no. Competencia para anticipar riesgos. Competencia para convertir oportunidades en resultados. Renacer para emprender no es más información, es formación estratégica, es diagnóstico, es dirección, es saber exactamente qué potenciar, qué corregir, qué activar y qué prevenir, y convertirlo en 90 días de ejecución real. No más dispersión, no más excusas elegantes, no más avanzar lento. Además, las primeras 10 personas reciben una sesión estratégica personalizada conmigo. Eso acelera el proceso. La decisión no es financiera, es identidad. ¿Sigues en el 90% que lo intenta o entras al 10% que se prepara, se estructura y ejecuta? Si estás listo, este es el momento. Decide. Hoy solo $27. Muchos gastan 27 en una cena, en una suscripción que no usan, en algo que mañana olvidan. Pero aquí $27 se convierten en diagnóstico, en dirección, en 90 días de ejecución real. La pregunta no es si vale 27, la pregunta es, ¿vale tu próximo nivel esa inversión?
Hoy solo 27. Y eso no es precio, es oportunidad. Y además, para sostener claridad no basta un evento. Necesitas un sistema diario y el día, diagnóstico integral asistido, existe para que tu mente no te gobierne por impulso, sino por conciencia y coherencia. Quiero contarte algo muy personal. Hubo un momento en mi vida en que tenía logros, pero no tenía paz. Tenía proyectos, pero no claridad. Trabajaba muy duro, mucho tiempo, pero por dentro estaba totalmente desordenado y en caos. Y entendí algo que cambió mi vida. Si no me conozco por dentro, nada afuera se organiza. De esa experiencia nació lo que hoy es el día, una aplicación que es el diagnóstico integral asistido. No como una aplicación simple, sino como un sistema de conciencia, un espacio para detenerte, para poder respirar profundo y mirarte con honestidad. Va a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por un periodo limitado por ahora 365 días, y con esta herramienta vas a tener mayor claridad, que no puedes depender solamente del estado de ánimo. Y cuando empiezas a usarlo ocurre algo muy profundo. Disminuye el ruido mental porque te aclaras, aumenta la tranquilidad, escuchas tu intuición con más fuerza. Y si respondes las preguntas de manera honesta, vas a tener una reflexión mucho más profunda. Así vas a empezar a alinear lo que piensas, sientes, dices y haces. Y cuando hay coherencia, congruencia, hay poder. Ahora déjame llevar esto al plano estratégico. Día no es solo crecimiento personal. El día es realmente una ventaja competitiva, que vas a tener menos estrés, que significa que vas a tomar mejores decisiones, porque vas a manejar solo la información útil que te desarrolla la creatividad, la inteligencia, optimiza el tiempo y disminuye el nivel de estrés. Vas a lograr más concentración, que significa incrementar tu productividad y tu rentabilidad. Más seguridad significa menores errores costosos. Más equilibrio significa menos burnout. ¿Esto impacta el resultado? Por supuesto. Día convierte la reflexión en una herramienta operativa diaria para poder consultas de manera inmediata a las 24 horas. Te permite evaluar decisiones en tiempo real. No depende de motivación externa. Tienes un sistema interno de diagnóstico continuo. Y eso es lo que distingue a un emprendedor promedio de uno estructurado. Por eso ofrecemos garantía de 7 días, no porque dudemos, sino porque sabemos que cuando experimentas claridad, la diferencia se siente rapidísimo. Emprender sin autoconocimiento es correr sin brújula. Emprender con conciencia y un sistema es avanzar en una dirección, en tu foco. La pregunta no es si necesitas más información. La pregunta es, ¿estás listo para liderarte a ti mismo? Ahora sí, esto ya no es sobre método, es sobre ti. Porque información ya tienes. Lo único que falta para cambiar tu año es una decisión. Hoy no estamos hablando de teoría, estamos hablando de ti. La flor que viste no es un concepto, eres tú. Ahora tus talentos esperando dirección, tus limitaciones esperando claridad, tu potencial esperando decisión y tus riesgos esperando conciencia. El año ya comenzó, el tiempo no se detiene y la pregunta no es si vas a avanzar, la pregunta es cómo. Puedes repetir el patrón o puedes transformarlo, puedes seguir reaccionando o puedes empezar a dirigir. Renacer no es una obligación, es una opción, pero las opciones no cambian vida, las decisiones sí. Hoy no estás invirtiendo $27. Estás declarando que este año no será igual al anterior. Estás declarando que vas a desarrollar competencia, que vas a tener estructura, que vas a ejecutar con sistema. Y aquí está lo más poderoso. Tu herramienta es simple, lápiz y papel. Cuando conoces tu flor, tus fortalezas, tus limitaciones, tus oportunidades y tus riesgos, no estás haciendo un ejercicio intelectual. Estás poniendo tu mente frente a un espejo. Y en ese momento no te observas desde el pensamiento, te observas desde la honestidad. No es lo que crees que eres, es lo que realmente escribes cuando nadie te está mirando. Y cuando escribes con verdad, con honestidad, algo cambia. Comienzas a tener claridad, no solo de lo que piensas, sino de lo que observas. Y cuando te observas con conciencia, comienza el despertar. Ahí se inicia el verdadero renacer para emprender. Escanea el código, escribe sí,
Da el paso, no por impulso, por identidad. Porque el talento no determina tu destino, la determina la decisión que tomas cuando nadie te obliga. Y hoy nadie te obliga, pero tú sabes, si este es tu momento, toma la decisión que consideres correcta.